Buenas tardes. Estamos conmemorando muy próximamente, estaremos conmemorando el 157 aniversario del inicio de la guerra por la independencia el 10 de octubre de 1868. Los cubanos sabemos desde muy temprano en la vida, incluso antes de llegar a la escuela, que fue un alzamiento armado iniciado en Demajagua por Carlos Manuel de Céspedes, a quien reconocemos como el padre de la patria, que fue el inicio de todo un proceso de luchas que llega hasta nuestros tiempos, que tuvo dos objetivos aquella guerra primaria: la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba, y que tuvo continuidad después con la guerra chiquita y con la guerra del 95, que termina finalmente en 1898. Fueron 30 años de lucha contra el dominio colonial español. Y estamos conmemorando este año, desde el 24 de febrero, el aniversario 130 del inicio de la guerra del 95, que es lo mismo que afirmar que estamos conmemorando el reinicio de la guerra por la independencia de Cuba, que, como dije hace unos segundos, comenzaron el 10 de octubre del 68. Y junto con ese aniversario 130 del inicio o reinicio de la guerra por la independencia, estamos conmemorando un grupo importante de acontecimientos. Y qué mejor que no solo sea en enero, con el nacimiento de Martí, o en mayo, cuando hablamos de la muerte, sino que también podamos hacerlo en cualquier mes del año, como en el mes de octubre, justo cuando hay una conmemoración tan significativa. Y en el caso de Martí llama mucho la atención. Voy a dedicar un segundo programa a los grados militares en el Ejército Libertador, pero de manera específica a los generales mambises o a los artemiseños que llegaron a tener el grado de generales de brigada, de división o mayor general. Y en este voy a tratar un tema que tiene que ver específicamente con Martí, y también de alguna manera tocaré de manera tangente su ascenso a general, porque pocas veces se conoce que sí fue mayor general del Ejército Libertador. Siempre se habla, y es lo más llamativo, cómo fueron las relaciones cuando se conocieron Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Martí, los tres principales jefes de la guerra del 95. No se conocieron hasta 1884, o sea, no esperaron a conocerse, o sea, no tuvieron que conocerse en el marco de la guerra, sino que antes, 11 años antes del inicio de la contienda del 95, que preparó civilmente el propio Martí, ya se conocían. Recordemos que al inicio de la guerra, a los 10 años, a la que sí se incorporan Gómez y Maceo, mucho más veteranos que José Martí, que era un niño prácticamente cuando comenzó la guerra, de 14, 15 años, en el 68, era un estudiante, adolescente. Después va a presidio, lo obligan a salir al destierro, no conocen esa etapa ni a Gómez ni a Maceo, regresa a Cuba en 1878, después de haber estado viajando por varios lugares. Estuvo en México, en Venezuela, en Guatemala, sentó pauta en el periodismo, en el magisterio, regresó a Cuba, trabajó en el bufete de Biondi, de Miguel Biondi, junto con Juan Gualberto Gómez. Conspiraron para la guerra chiquita, en la que no participaron ni Gómez, ni Maceo, ni Martí, que fue, aunque, o sea, no participaron, pero sí conspiraron, y Martí fue expulsado de Cuba de nuevo el 25 de febrero, una semana antes había sido detenido, y el 25 de septiembre, disculpen, del año 1879, lo obligan a salir de Cuba. No conoce todavía en esa etapa a Gómez ni a Maceo, lo conoce después en otro momento. En 1882 le escribe una carta a ambos generales, una a Gómez y una a Maceo, en el cuaderno martiano de Pré, que siempre pondero mucho, una excelente selección que hizo Cinto Vitir con un equipo de trabajo, un grupo de textos importante en ese cuaderno martiano de preuniversitario, donde están las dos cartas, explicándole quién era un joven que había sido desterrado en dos ocasiones, que no tenía participación activa en la lucha armada y que esperaba que en algún momento, si se reiniciaba la lucha y ellos participaran, lo convocaran. Eso pasó en 1884 y yo les cuento. ¿Cómo y cuándo se conocieron Martí, Gómez y Maceo? ¿O cuándo y cómo conoció Martí a Gómez y a Maceo? ¿En qué condiciones? ¿Y qué pasó después? Fue en Estados Unidos. Estaba Martí en Estados Unidos residiendo, recibe el llamado de Gómez y de Maceo, que recuerden aquella carta 2 años atrás, donde aquel joven pide que en algún momento en que se vaya a preparar una nueva contienda armada se le tenga en cuenta, y ellos lo mandan a buscar. Sucede que Gómez y Maceo, los dos, vivían en Honduras.
Habían fracasado ya varios intentos por reiniciar la lucha armada en el periodo de tregua fecunda. Y Gómez recibe la encomienda, el pedido, la solicitud respetuosa de muchos patriotas cubanos de que fuera él entonces el más prestigioso de los adalides mambises quien iniciara la preparación de la guerra. Y él empieza a prepararla en Honduras, en un lugar que se llama San Pedro Sula, y por eso el plan se llama Plan de San Pedro Sula o Plan Gómez Maceo, que bien pudiera llamarse en un momento Plan Gómez Maceo Martí, pero Martí se separa. Cuando ellos van a Estados Unidos a preparar ese plan, Martí se les une. Gómez fue un hombre militar de la guerra del 68, al igual que Maceo, que sufrieron muchísimo por los problemas de divisiones, de falta de unidad, de irrespeto, de insubordinación, de caudillismo, del regionalismo de muchos jefes militares que no los consideraron en tanto todo el valor que tenían. Y por eso Gómez, cuando le tocó preparar a él ahora una contienda armada, no tratando de cobrarle nada a alguien, pero sí tratando de poner todo el orden posible desde lo militar. Y trató de preparar una guerra, error que costó caro porque aquel plan no pudo avanzar más. Y una de las consecuencias que trajo fue la separación de Martí. Estuvieron un tiempo juntos en Estados Unidos, pero Gómez utilizó métodos unidireccionales autocráticos para dirigir aquella preparación, restando la iniciativa a quienes tenían una capacidad tremenda y una creatividad y una inteligencia y un compromiso tremendo con la lucha, pero Martí era un hombre de ideas muy propias y decide además emprender por sí mismo en medio de las misiones que Gómez o Maceo le encomendara, a tratar de tener un poco de creatividad que lo caracterizaba ese rasgo. Pero Gómez siempre cejaba aquello. Y hay un momento, y lo narra el libro de Bernabé Bosa, y hay un momento, hay un programa vericueto que lo dedicamos específicamente a eso, donde narra Bernabé Bosa, en ese momento, ayudante personal de Gómez, que hay un incidente en una habitación en Estados Unidos, cuando Gómez de alguna manera maltrató al joven Martí, limitándole su nivel de independencia para cumplir con determinadas misiones, aún en los marcos que Gómez le encomendaba, pero con determinada independencia. Eso hizo que Martí se sintiera mal, ofendido, preterido, olvidado, apartado. Maceo en aquel momento le dice que no se preocupara, que Gómez era así incluso con él en algunos momentos, pero Martí no dijo nada, salió, cumplió la misión, y en el propio cuaderno martiano de preuniversitario aparece una carta que escribió Martí el 20 de octubre del 84, donde le dice a Gómez que se separa de aquel plan en tanto no está de acuerdo con los métodos empleados, no solo con él, sino de manera general para preparar la guerra, que no eran los indicados. La vida le dio la razón, meses después, aquel plan no pudo avanzar más y se separa de ese plan. Una carta muy respetuosa, pero muy firme, muy del propio José Martí, y se separan. Estuvieron un tiempo en desavenencia, separados, me imagino que conociendo uno de lo que estaba haciendo el otro, pero sin tener contacto alguno, hasta que llegan ya los preparativos de la guerra, de lo cual le cuento en otro momento posterior a este. Incluso fue tan tenso aquella definición del plan Gómez Maceo, que entre el propio Máximo Gómez y Antonio Maceo llegó a haber contradicciones porque no se entendieron y porque hubo personas de la propia migración con intereses mezquinos que trataron de apabullar sobre ellos malas intenciones y llegaron incluso a tener desavenencias entre ellos. ¿Cómo no la van a tener con un joven que se separa? El propio Máximo Gómez en una carta donde dice: a usted creo que lo quiero, la guerra que usted está preparando, no. Y le dice un grupo de cosas también que se dicen de manera directa y que tal vez alguien no se lo decía a Gómez ni siquiera en carta, pero Martí sí tenía el valor suficiente para hacerlo. ¿Qué pasó después con Martí, con Gómez y Maceo? Les cuento. ¿Qué pasó después del plan Gómez Maceo? Cada uno por su lado. Gómez y Maceo residiendo en Jamaica, en Costa Rica, en Dominicana, Martí en Estados Unidos preparando la guerra. Y cuando llega el momento, después de fundado el Partido Revolucionario Cubano en abril de 1892, que ya sabía que la guerra era cuestión de prepararla, Martí empieza a buscar, por supuesto, las posibles figuras que pudieran dirigir militarmente la guerra, algo para lo que él no estaba facultado ni tenía intención alguna de hacer. Inteligente al fin de quien
solicita o de quién recaba entonces la posibilidad de que acepte el cargo de general en jefe de la guerra? Del propio Máximo Gómez, porque estaban por encima los intereses de la patria, los intereses patrióticos, que aquello que había sucedido. Y sencillamente en una carta que le envía a Máximo Gómez, donde le pide que se ocupe del ramo de la guerra una vez que inicie la guerra, teniendo en cuenta que no iba a tener ningún tipo de pago que ofrecerle, ninguna remuneración que no fuera, de nuevo, el placer del sacrificio y la ingratitud de nuevo de los hombres, porque recordemos, y le dije al inicio, lo que padeció Gómez como militar en contradicciones con los civiles en la guerra de los 10 años. Gómez también se puso por encima de aquellas situaciones y aceptó la dirección de la guerra. Martí lo visitó en República Dominicana, después vinieron juntos desde el Caribe hasta acá a iniciar la guerra, desembarcaron juntos por Playita el día 11 de abril, ya lo había hecho Antonio Maceo el día primero, y finalmente se vieron los tres en la finca La Mejorana el 5 de mayo de 1895, donde hubo cierto roce entre entre Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre José Martí y Antonio Maceo, disculpen, debido a que no se entendía la manera en que en un futuro se podía organizar el gobierno. No tan civil como fue en la guerra de los 10 años por el carácter que le dio la Constitución de Guaymaro, pero tampoco pedía Maceo que tuviera un carácter tan militar. Y en definitiva, en ese cruce de ideas, uno queriendo que no fuera tan civil, el otro que no fuera tan militar, terminaron aquella reunión como amigos, pero había incomprensiones porque Martí había designado a Flor Crombé como jefe de esa expedición en la que llegó Maceo aquí desde Costa Rica. En definitiva, cosas que pasaron, pero a la hora de la muerte del primero, que fue Martí, después Maceo en diciembre de 1896, Martí en mayo del 95, las relaciones eran magníficas entre los tres. Era lo que tenía por hoy. Y Martí sí fue general porque fue el propio Gómez quien lo ascendió en abril de 1895. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere comentar sobre este tema con otra persona, lo escucho aquí en Vericuetos.